Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos, en esta preciosa tarde. Les saluda a su amigo y hermano Clemente Ramírez. Es de gran bendición esta preciosa tarde poder saludarlo. Así es que preparémonos en esta preciosa tarde porque Dios traerá una bendición a nuestra vida, un mensaje de salvación, un mensaje profético a nuestra vida. Así es que preparémonos a recibir bendición porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios siempre llega a tiempo, en el momento más oportuno, en el momento más que lo necesitamos. Allí aparece Dios, bendito sea Dios, porque así es Dios. Él apareció en momentos más difíciles en mi vida, allí apareció Jesús y allí aparece cuando uno piensa que todo ha terminado, que todo está difícil, allí aparece la misericordia de Dios. Así es de que si usted está pasando momentos difíciles, momentos de aflicción, momentos de tristeza y piensa que está terminando un año más bien difícil de su vida, déjame decir que no está solo. Jesús allí está en esa cárcel, Jesús allí está en ese hospital, Jesús allí está donde usted se encuentra, no importa la situación que usted se encuentre, allí aparece Jesús, bendito sea Dios. Así es que esta preciosa tarde, preparémonos que Dios trae un mensaje de grandes bendiciones a nuestra vida. Gloria a Dios. En esta preciosa tarde vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. Bendito sea Dios, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy en esta preciosa tarde vamos a estudiar la quinta parte del tema con respecto después del rapto de la iglesia. Eso vamos a estar estudiando esta preciosa tarde. Vamos a estudiar la primera parte, segunda parte y tercera parte, cuarta parte. Y ahora corresponde la cuarta parte después del rapto de la iglesia. Bendito sea Dios. Y hoy vamos a estar estudiando los dos testigos que van a aparecer en la gran tribulación. Bendito sea Dios. Los dos testigos que van a aparecer en la gran tribulación. Bendito sea Dios. Entonces para eso vamos a abrir la Biblia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Si usted tiene una Biblia a su alcance y donde usted se encuentra, agarre la Biblia. Vamos a leer la Biblia esta preciosa tarde porque ahí está la bendición. Bendito sea. Aquí está escrito la palabra de Dios, la palabra viva. Bendito sea Dios. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer para comenzar esta enseñanza el versículo 3. Apocalipsis capítulo 11, el versículo 3. Lo voy a leer en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Dice la palabra de Dios. Como le decía anticipadamente, hoy vamos a estudiar la quinta parte después del rapto de la iglesia. Bendito sea. Y esta preciosa tarde vamos a estar estudiando, nos toca estudiar los dos testigos que van a aparecer en la gran tribulación. Bendito sea Dios. Esos son, aquí aparece el capítulo 11, los dos testigos. Dice, bendito sea Dios. ¿Quiénes son estos dos testigos? Van a ser dos profetas que van a ser enviados de parte de Dios para profetizar durante 3 años y medio. Van a ser dos testigos, dos profetas. Estos dos testigos son dos profetas que van a ser enviados de parte de Dios para profetizar 3 años y medio durante la gran tribulación. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Y van a profetizar como en los días de Moisés, como en los días de Elías. ¿Qué pasaba en los días de Moisés? Grandes señales y prodigios. ¿Qué pasaba en los días de Elías? Grandes señales y prodigios. Bendito sea Dios. Entonces, de ese estilo van a aparecer estos dos profetas enviados de parte de Dios. Y estos grandes profetas van a tener grande autoridad de parte de Dios. Bendito sea Dios. Estos grandes profetas van a tener gran autoridad de parte de Dios. Bendito sea Dios. Vamos a comenzar a leer la Biblia. Cómo van a ser estos grandes profetas y cómo va a ser el final. Así es de que todo lo que va a pasar con estos profetas es que Dios les va a dar gran autoridad. Va a ser de parte de Dios a profetizar 3 años y medio. Porque Dios es bueno en su gran misericordia. Estos profetas van a aparecer en plena gran tribulación. Allí van a aparecer estos dos profetas enviados de parte de Dios a profetizar 3 años y medio, como en los días de Moisés, como en los días de Elías. Estos van a tener gran autoridad. Y vamos a leer la Biblia. ¿De qué se trata estos grandes profetas? Vamos a leer el versículo 5. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis,
capítulo 11, vamos a ver, ya leímos el versículo 3, lo voy a leer otra vez, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, que son 3 años y medio, 3 años y medio, vestido de silicio. Vamos a ver qué dice el versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Oiga, si alguno quiere, y estos profetas van a tener grande autoridad van a tener estos profetas. Si alguno quiere dañar a esos profetas en ese día, va a salir fuego de la boca de ellos y va a devorar a sus adversarios, a los que les quieran hacer daño. Bendito sea Dios, porque así este versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir el de la misma manera. Debe morir el de la misma manera. Bendito sea Dios. Entonces estos profetas van a aparecer con grande autoridad. Si alguno quiere dañar a estos profetas en ese día, dice la Biblia que va a salir fuego de la boca de ellos y les van a hacerles daño. Dice, así dice este versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. O sea, si algún enemigo se quiere levantar contra estas profetas, van a tener grande autoridad de parte de Dios. Va a salir fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Eso es lo que dice el versículo 5. Va a salir fuego de la boca de ellos y va a devorar a sus enemigos. Bendito sea Dios. Grande autoridad que va a tener de parte de Dios. Estos van a ser de parte de Dios. Bendito sea Dios. Con grandes señales y prodigios van a ser como en los días de Moisés, en los días de Elías. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Bendito sea Dios. Van a tener grande autoridad estos profetas. ¿Y qué dice el versículo 6? El versículo 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Oye, como dice, estos tienen poder para cerrar el cielo. O sea, van a tener autoridad de parte de Dios. Gran poder les va a dar Dios. Bendito sea Dios. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Van a tener grande autoridad hasta para cerrar los cielos, a fin de que no llueva. Dice, como en los días de Elías. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Y oiga, ¿qué sigue diciendo? Y tienen poder sobre las aguas. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Parecido como en los días de Moisés. Bendito sea Dios, hay poder. Por estos dos profetas van a aparecer como en los días de Moisés. Parecido un poco los días de Elías también. Bendito sea Dios. Porque así dice, si leemos cuidadosamente, que en los días de Elías, ¿qué pasaba en los días de Elías? ¿Qué pasaba en los días de Moisés? Bendito sea Dios, porque dice el versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre. Dice, bendito sea Dios, hay poder, gran autoridad que van a tener estos profetas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga 40 veces quiera. ¿Cuántas veces quieran? Dice, y para herir la tierra con toda plaga, ¿cuántas veces quieran? Dice, o sea, van a tener grande autoridad estos profetas. Bendito sea Dios. Van a tener grande autoridad estos profetas. Bendito sea Dios. Y ahora lo que sigue, hermanos, es que Dios lo va a permitir que cuando termine su ministerio, la bestia que ya estudiamos, las 2 bestias del Apocalipsis. Entonces aquí mienta la bestia en este tema, pero el tema antepasado estudiamos las 2 bestias del Apocalipsis. Entonces ya no se nos hace difícil para entender que dice que cuando estos 2 profetas terminen, porque van a profetizar solo 3 años y medio, y cuando estos 3 años y medio se cumplan, Dios va a permitir que la bestia les haga guerra y los mate, porque así dice la Biblia, el versículo que vamos a leer. Porque estos profetas van a profetizar solo 3 años y medio. Bendito sea Dios. Y cuando estos 3 años y medio terminan, Dios le va a dar poder, le va a dar autoridad, le va a dar permiso, digamos, a la bestia que ataque a estos profetas.
pero es por Dios. No es que esta bestia van a matar a estos profetas porque la bestia quiso, no. Porque solo dice la Biblia que estos profetas van a profetizar 3 años y medio. Así es el versículo 3. Y cuando ya estos 3 años y medio se cumplan, Dios le va a dar autoridad a la bestia que haga guerra contra ellos y los va a vencer. Pero a la vez Dios los va a resucitar de regreso. Bendito sea Dios. Entonces eso, les voy adelantando lo que vamos a estudiar estos versículos que siguen. Dice el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio. Oiga cómo dice. Cuando hayan acabado. Quiere decir cuando hayan acabado su ministerio de los 3 años y medio. Bendito sea Dios. Cuando haya acabado su testimonio. La bestia, que ya estudiamos las 2 bestias del Apocalipsis. En el estudio pasado hablamos de la bestia. Dice, la bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Oye, como yo les anticipaba, la bestia va a recibir autoridad de parte de Dios. Claro, Dios se lo va a permitir. Y cuando estos 2 profetas terminen sus ministerios, sus 3 años y medio, Dios va a permitir que la bestia tenga más autoridad sobre ellos y que los mate. Porque así dice el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, dice. Oiga, así, hasta allí van a morir estos 2 profetas, bendito sea Dios. Pero no queda allí. Sigamos leyendo la Biblia. ¿Qué va a pasar? Es que Dios va a permitir porque han terminado su ministerio, su testimonio, sus 3 años y medio. Entonces van a morir estos profetas. Pero Dios los va a resucitar de regreso y los va a llevar para arriba. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Dice el versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma, dice, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Allí van a estar estos cadáveres. Dice el versículo 8 que ya leímos. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. En el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, dice. Bendito es donde Jesucristo lo crucificaron. Ya vemos a dónde, en Gólgota, el lugar de la calavera. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces dice, allí van a estar estos cadáveres. Allí van a estar. Y oiga lo que sigue diciendo el versículo 9. Dice, el versículo 8 leímos, dice. El versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Cuánto tiempo va a estar allí? 3 días y medio van a estar estos cadáveres. Los 2 profetas que la bestia ya los mató. Allí van a estar 3 días y medio, dice. Bendito sea Dios. Y no permitirán que sean sepultados. Dice el versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos 2 profetas, aquí dice, estos son los profetas que les decía yo, son 2 profetas que van a ser enviados de parte de Dios. Bendito sea Dios. Dice, porque los 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Claro. ¿Y quiénes van a ser los moradores de la tierra en ese tiempo? Ya hemos hablado muchas veces, los que se van a quedar en la gran tribulación. Ya la iglesia evangélica se ha ido con Cristo. Nosotros no vamos a estar en ese tiempo cuando va a pasar todo esto, no. Cuando dice, aquí dice los moradores de la tierra, dice, quiere decir los que se han quedado del rapto de la iglesia y que la iglesia ya va a estar allá con Jesucristo en la boda del Cordero. Aquí la gran tribulación van a aparecer estos profetas, pero cuando dice los moradores de la tierra son los que se han quedado. Bendito, la iglesia ya no va a estar aquí, porque la iglesia está nosotros nos estamos preparando para irnos en el rapto de la iglesia o arrebatamiento, las 2 cosas para que sea más entendible, el rapto de la iglesia o arrebatamiento que dice la Biblia. Bendito sea Dios. Entonces cuando estos 2 testigos aparezcan, enviados de parte de Dios, que van a ser 2 profetas,
nosotros no vamos a estar aquí. Porque aquí dice el versículo 10, y los moradores de la tierra se alegrarán sobre ellos. Imaginen los moradores, aquellos que se han quedado, los que no están inscritos en el libro, no están escritos en el libro de la vida. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces los que no van a aparecer allá en el libro de la vida, todos esos se han quedado y estos están siendo, claro, ellos ya van a estar cegados espiritualmente, van a estar cegados, estos ya no van a hacer caso, aunque haya la profecía de estos profetas, pero ellos ya no van a entender, mejor los va a estorbar, se van a sentir malos. Por eso cuando estos profetas mueren, ellos se van a alegrar, se van a alegrar. Al fin descansamos de que esto nos estén atormentando, claro. Ellos no van a escuchar nada de Dios porque van a estar bien sellados de parte de la bestia. Bendito sea Dios, van a estar bien sellados. Ya ahí ya la bestia va a tener control de ellos. Entonces van a estar bien ciegos espiritualmente. Bendito sea Dios. Entonces ellos se van a sentir mal que van a aparecer estos dos profetas a profetizar durante 3 años y medio, y estos moradores de la tierra que dice la Biblia se van a sentir muy mal. Entonces cuando estos profetas mueren, claro, ellos se alegran, ellos celebran, hasta se envían regalitos de alegre porque los profetas han muerto. Bendito sea Dios. Por eso el enemigo siempre piensa así, el enemigo siempre quiere que nosotros suframos, el enemigo no se quiere ir solo, el enemigo anda buscando como león rugiente quien lo encuentra dormido, devorárselo, porque él no se quiere ir solo. Por eso esta preciosa tarde nosotros no nos estamos preparando para quedarnos en la gran tribulación, no, nosotros nos estamos preparando para que cuando esa trompeta suene, cuando Cristo aparezca en el aire, en las nubes, bendito sea Dios, nosotros estemos listos para irnos con Jesús, bendito sea Dios, al encuentro de nuestro Maestro, porque nuestro Maestro no va a tocar suelo, nuestro Maestro no va a tocar suelo. Él ya vino su primera venida, Él caminó en medio del ser humano, en medio de nosotros, bendito en su primera venida. Ya en día de rapto, ese no va a tocar suelo, bendito sea Dios. Él va a tocar suelo en su segunda venida, ya cuando nosotros vengamos con Él. Y los decapitados también que van a reinar, van a reinar también con Cristo, bendito sea Dios. Pero ya nosotros en la gran tribulación no vamos a estar, bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces dice versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán. Los moradores, dice, los que se han quedado en la gran tribulación sobre ellos. Y se alegrarán, dice, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas, dice aquí, estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Claro, ellos van a estar fichados, van a estar sellados ya con el sello de la bestia, bendito sea Dios. Entonces ellos se van a sentir muy mal, bendito sea Dios. Pero nosotros tenemos la oportunidad de escapar de todos esos problemas, todos esos acontecimientos que van a suceder, difíciles, bendito sea Dios. Pero no hay que preocuparnos que nosotros ya no vamos a estar aquí, bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Entonces dice el versículo 11, el versículo 2, versículo 11 vamos a leer, dice. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Entonces estos profetas, ¿cuánto tiempo van a estar muertos? 3 días, bendito sea Dios, 3 días, bendito sea, porque aquí dice, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, se pusieron en pie, bendito sea Dios. Entró el espíritu de vida de parte de Dios, y se levantaron y se pusieron en pie, bendito sea Dios. Se pusieron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Dice, se asustaron, porque ellos estaban alegres, los moradores de la tierra estaban alegres que estos dos profetas habían muerto, pero no. Entró a los 3 días y medio de estar ahí tendidos los cadáveres, entró el espíritu de vida de Dios. Se pusieron en pie, bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús, porque la bestia había echado manos sobre ellos, pero porque Dios se lo había permitido, bendito sea Dios. Entonces dice este versículo 11, pero después de 3 días y medio, dice, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó grande temor sobre los que los vieron. Dice el versículo 11, y dice,
Y oyeron, estos son los que se pusieron de pie, los dos profetas. Los dos profetas escucharon la voz de Dios. Dice el versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Terminó su ministerio, la bestia echó mano sobre ellos, los mató, pero a 3 días y medio entró el espíritu de vida de parte de Dios, se pusieron en pie, bendito sea Dios. Así es el versículo 11. Y el versículo 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron, dice, al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¡Qué bendición! Ese es Dios. Es que estos profetas habían sido enviados de parte de Dios solamente a cumplir ese llamado, ese ministerio de 3 años y medio. Bendito sea Dios. Claro, se ve que la bestia pudo más, los destruyó, los mató, pero no. Fue que Dios le dio autoridad a esa bestia para que ponga manos sobre ellos, los mate. Pero dice la Biblia que solo estuvieron 3 días, bendito sea Dios. Al 3 días y medio, entró el espíritu de vida de parte de Dios y resucitaron, se pusieron en pie y subieron de regreso para arriba. Porque así el versículo 12. Oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube. Gloria a Dios, en una nube subieron. ¿Qué dice el versículo 13? Ahí vamos terminando en el versículo 13. En aquella hora hubo grande terremoto, un gran terremoto. Y en aquella hora, cuando ya estos profetas subieron para arriba, bendito sea Dios, subieron en una nube, y subieron en una nube. Subieron al cielo en una nube, dice, bendito sea Dios. Dice el versículo 2, y subieron al cielo en una nube. Dice el versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Gran terremoto. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y en ese momento hubo un gran terremoto. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Así es el versículo 13. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto. Y murieron en el número de 7,000 hombres. Y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¡Qué bendición! ¿Cómo que no habían visto que los profetas profetizando y que supuestamente ellos decían, vaya, la bestia terminó quienes nos amonestaban nosotros? La bestia los acabó, los que nos molestaban. Pero es que Dios lo permitió. Por eso ellos murieron, pero al 3er día y medio ellos resucitaron. El Espíritu de Dios de vida entró. El Espíritu de Dios, el Espíritu de vida de parte de Dios entró en ellos. Y ellos se pusieron en pie, bendito sea Dios, porque es Dios el que tenía el control, Dios el que tomó el control de todo, bendito sea Dios. La bestia, esas 2 bestias no van a poner manos sobre alguien que si no lo permite Dios. Todos los días de la bestia va a ser que Dios lo va a permitir, bendito sea Dios. Pero nosotros, déjame decir que ya no vamos a estar en esos días. Nosotros por fe vamos a estar allá con Jesús. Mientras que nosotros vamos a estar en la boda del Cordero, aquí va a haber tristeza, va a haber llanto. La gente va a buscar palabra de Dios y ya no lo va a encontrar. Va a haber una gran hambre espiritual, una gran sed espiritual, pero no hay que preocuparnos. Hay buenas noticias, que si mientras respiras todavía, mientras estamos en el mundo de los vivientes, debemos de correr a Cristo. Escapemos de esa gran tribulación. Escapemos de esa gran tribulación cuando va a haber hambre espiritual y sed espiritual. Media vez rapto en la iglesia pasa, media vez se va a la iglesia con Cristo, comienza el anticristo a tomar el control, quitando la paz, quitando el gozo, quitando la felicidad. Va a haber una gran hambre y sed espiritual, pero nosotros allá vamos a estar en las bodas del Cordero. Bendito sea Dios, por si mientras hay vida y esperanza de arreglar cuentas con Cristo, si todavía respiramos, estamos en el mundo de los vivientes, todavía podemos arreglar cuentas con Cristo, porque no, en la gran tribulación va a haber tristeza, lamento. Entonces la gente va a querer morirse y dice la Biblia que la misma muerte va a huir de ellos. Pero déjame decir, esto va a ser para los que se queden en la gran tribulación. Por eso la palabra siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. En esta ocasión
ha llegado a tiempo a nuestra vida. Por si al caso lo hemos agarrado tranquilo, arreglar cuenta con Jesús, porque si nos quedamos en la gran tribulación, entonces la bestia va a tomar control sobre las vidas de los seres humanos, de los moradores. Pero sin embargo, ahora la puerta, la ventana, los cielos están abiertos. Cristo espera que el ser humano se acerque a Jesús. Cristo espera que el ser humano se acerque. Él dice, Él ha prometido venir por su iglesia. Él no retarda su promesa. La gente ya se cansó de esperar a Cristo. La gente ya se cansó, ya se aburrió. Lo han agarrado tranquilo, han agarrado vacaciones. Pero mientras la palabra es viva, la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Él dice, Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Él no quiere que nadie sufra, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Bendito sea Dios. Por eso dice Cristo en su palabra, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Bendito sea Dios. Pero el día y la hora no se sabe. Bendito sea Dios. Del día y la hora no se sabe cuándo va a aparecer Jesús. Bendito sea Dios. Pero dice la Biblia que este evangelio será predicado por todo el mundo, y entonces será el fin. Cuando ya no haya ni una persona que no le hayan hablado de Cristo, entonces va a ser el fin. Claro, Jesús regresa por su iglesia. Y preparémonos, porque media vez la iglesia se va con Jesús. El rapto de la iglesia, como conocida, el arrebatamiento. Entonces, ahí ya no va a haber oportunidad. La oportunidad es ahora. La oportunidad es ahora. La oportunidad es ahora. No hay que esperar mañana hasta que sienta el toque de Dios. No, eso no. Corre a Cristo. Corramos a Jesús. Afirmémonos en Jesús para estar listo cuando venga Cristo por su iglesia. Conocido como el rapto de la iglesia, como el arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Así es que hasta aquí vamos a llegar. Hemos terminado esta quinta parte. Con respecto después del rapto de la iglesia, hemos estudiado los dos testigos que van a aparecer en la gran tribulación. ¿Quiénes van a ser estos dos testigos? Dice la Biblia que van a ser dos profetas enviados de parte de Dios a profetizar durante 3 años y medio. Ya vimos, ya leímos la Biblia. Bendito sea Dios, está bien entendible. Bendito sea Dios, y así hemos venido estudiando. Ya hoy concluimos la quinta parte con respecto al tema después del rapto de la iglesia, y este día correspondía a estudiar los dos testigos que van a aparecer en la gran tribulación, que decíamos son dos profetas que van a aparecer enviados de parte de Dios en plena gran tribulación. Bendito sea Dios. Así es que hasta aquí vamos a llegar. Bendito sea Dios. Si usted no se ha entregado a Jesús, corre a Jesús, entrégase a Jesús. Comienza un nuevo año, pero en Cristo, como dice la Biblia, una nueva vida en Cristo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura. Qué bonito. Yo recuerdo un 1 de enero, no voy a decir de qué año, un 1 de enero, corrí a Jesús. Él me alcanzó a mí. Y qué bendición, y ha sido de gran bendición. Déjame decir, los años han pasado y yo sigo alegre. Han llegado momentos difíciles, muchos problemas, pero con Cristo es fácil solucionarlo. Allá en el mundo hay muchos problemas. ¿Y cómo se soluciona? El hombre engaña, las personas engañan, y en vez de solucionar sus problemas, mejor más difícil. Pero con Cristo hay problemas, pero Jesús dice, el trabajado y cargado, venid a mí, yo os haré descansar, echando toda nuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Jesús, Él cuida de nosotros. Corramos a Jesús, bendito sea Dios. Hay que pararnos bien, que correr a Jesús, porque los días, dice Pablo, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Por eso, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice. Oramos esta preciosa noche. Señor amado, muchas gracias por darme la oportunidad de poder predicar este mensaje. Dios mío, hemos concluido la quinta parte después del rapto de la iglesia, Padre. Esta vez hemos hablado los dos testigos enviados de parte de Dios, dos profetas que van a aparecer en plena gran tribulación. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder escuchar tu palabra, Dios mío. Ayuda, Dios mío, aquellos que están en las cárceles, en los hospitales, Padre amado, aquellos que creen que todo ha terminado, Señor amado, y creen que ya no hay solución en la vida. Déjame decir, en la vida, mientras estamos en el mundo de los vivientes, todavía hay una oportunidad. Mientras respiramos, o aún está en una cama diagnosticado que ya no va a vivir, pero si todavía respira, puede hacer su confesión de fe para recibir a Jesucristo como su Señor
Señor y Salvador, y va a estar listo para ese día que suene esa trompeta para irnos en el rapto de la iglesia de Jesucristo. Bendito sea Dios. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos y amigos. Sería hasta la próxima, si así Dios lo permite. Si Dios nos da vida, seguiremos adelante. Si Cristo no viene, seguimos predicando. Y si Cristo no viene y usted está vivo, todavía tiene oportunidad. Pero un día déjame decir que Cristo regresa por su iglesia. Bendito sea Dios. Que Dios le bendiga y sigamos adelante. Se despide de usted su gran amigo y hermano Clemente Ramírez. Ha sido de gran bendición y sería hasta la próxima. Gloria a Dios, hay poder.